¿Qué tal? Muy buen día, estudiantes de administración. En esta ocasión, dentro de este video tutorial, estaremos trabajando lo que corresponde a la última unidad, que es estimación. Y vamos a estar viendo la introducción y un ejemplo de lo que es la estimación por intervalo de confianza para una media. Muy bien, cabe recordar que en este caso, pues, la técnica de estimación es parte de la segunda rama de la estadística. Si ustedes recuerdan, la estadística tiene dos ramas, estadística descriptiva y estadística inferencial. Por lo tanto, ya vamos a entrar a lo que es esta segunda rama de estadística inferencial o de las herramientas de la inferencia estadística. En este caso, la inferencia estadística es un conjunto de técnicas que nos permite realizar predicciones y tomar decisiones con cierto grado de incertidumbre con respecto a los parámetros poblacionales o al comportamiento de una población. Pero ahora, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pues a partir de la información que nos brinda una muestra, lo que buscamos es generalizar a toda la población o inferir hacia lo que va a ser toda esta población. Eso es hacer inferencia. De la información muy particular que nos genera la muestra, lo generalizamos a toda la población y eso es lo que es inferir. Por lo tanto, vamos a estar infiriendo comportamiento de los parámetros. Recuerden que los parámetros pues, son las medidas numéricas poblacionales. Dentro de estas herramientas se encuentra lo que son las pruebas de hipótesis. Esto lo verán en otra asignatura, que es Estadística para la Administración 2. Y están las técnicas o herramientas de estimación. Como su nombre lo dice, lo que se busca es estimar o predecir el valor de un parámetro a partir de la información que viene de nuestra muestra. Entonces, esta herramienta de estimación tiene pues en sí lo que serían dos técnicas. La estimación puntual, donde nosotros vamos a proponer dos valores para ese parámetro. ¿Cómo se proponen? Pues con el estimador, que vamos a ver que es el estadístico al final de cuentas, le sumamos el error estándar y proponemos un primer valor para ese parámetro. Al estimador le restamos el error estándar y proponemos un segundo valor para el parámetro. Por lo general, esta estimación puntual pues queda un poquito corta y no genera tanta información, de ahí que se prefiere utilizar la estimación por intervalo de confianza, donde vamos a proponer un intervalo de valores para ese parámetro poblacional. Y al tener esta parte de confianza, pues quiere decir que vamos a tener cierto grado de certidumbre o de seguridad en la estimación que estamos haciendo, porque al final de cuentas recuerden que toda esta información viene de una muestra, y una muestra al ser aleatoria siempre tiene grado de error, siempre va a estar presente el error aleatorio. Entonces, por eso vamos a tener ese grado de certidumbre o de seguridad de la estimación que estamos haciendo. Ahorita lo vamos a explicar. Ahora bien, aquí estamos viendo en la parte inferior lo que es el esqueleto general de todo intervalo de confianza. El parámetro se coloca en el centro y a partir de ahí se le construye un límite inferior, es decir, el valor menor que proponemos para ese intervalo, y hacia el lado derecho el límite superior, es decir, el valor máximo que proponemos para ese parámetro. Todo intervalo de confianza se construye de forma general de esta forma. Necesitamos el estimador, al cual le vamos a restar un producto. Un producto que es el valor crítico asociado a confianza que se multiplica por el error estándar. Este producto se le resta al estimador y generamos ese límite inferior o el valor mínimo que proponemos para el parámetro dentro de nuestro intervalo. Y del lado derecho, en el límite superior, al estimador se le suma ese producto del valor crítico asociado a confianza por el error estándar. Como nota, a este producto del valor crítico asociado a confianza que se multiplica por el error estándar se le conoce como límite de error de la estimación. Ahorita profundizaremos un poco más y quedará más claro ya con el ejemplo. Ahora bien, entonces estamos viendo que vamos a trabajar con estimadores. Los estimadores son el valor numérico que proviene de la información de la muestra. Al final de cuentas, los estadísticos. Un estadístico, pues recuerden que la medida numérica que proviene de la muestra. Ahora bien, este estadístico, su objetivo es describir el comportamiento de esa muestra. Entonces, si se queda únicamente con el objetivo de escribir, se queda como estadístico. Pero si lo vamos a usar para estimar, entonces le cambiamos el nombre y se llama estimador.
Estos estimadores deben de contar con 4 características esenciales que deben de ser insesgados, consistentes, eficientes y suficientes. Eso lo buscarán en un ejercicio. Ahora bien, pues ¿de qué estamos hablando? Nosotros queremos estimar estos parámetros poblacionales. Por ejemplo, dentro de nuestra materia vamos a trabajar con la media, que es mu, y con la proporción, que es rho, o la proporción poblacional. Pero podemos estimar cualquier otro parámetro poblacional. Puede ser tau, el total, sigma cuadrada, que es la varianza. Recuerden que si ustedes quieren calcular directamente de los datos estos valores o estos parámetros, es necesario hacer un censo. Como no es tan fácil llevar a cabo un censo, pues tomamos una muestra y a partir de la muestra calculamos estadísticos. X testada, la media de la muestra, P minúscula, la proporción de la muestra, ¿no? Por ejemplo, T minúscula, el total de esa muestra o S cuadrada, la varianza de la muestra. Ahora bien, si estos estadísticos los vamos a usar para estimar el valor del parámetro y, por ejemplo, proponer un intervalo de confianza, un intervalo de valores para ese parámetro, entonces estos estadísticos ahora los llamamos estimadores y les colocamos este símbolo que si lo alcanzan a ver aquí, que coloquialmente le llamamos gorrito, pues ya estamos haciendo referencia a que es un estimador. X testada gorrito, pues es el estimador de la media poblacional. P gorrito es el estimador de la proporción poblacional. T gorrito es el estimador del total poblacional. Y S cuadrada gorrito es el estimador de la varianza poblacional. Nosotros nos vamos a enfocar en estos dos, o en estimar estos dos parámetros. Bien, esta es una brevísima introducción de parte de lo que vendría siendo esta teoría o algunos conceptos que es importante que manejemos dentro de lo que es la estimación por intervalo de confianza. Vamos a retomar, ya hemos platicado el ejemplo de los 32 hoteles, donde si ustedes recuerdan tenemos los hoteles como población de estudio, son los hoteles dentro de la Riviera Maya, los cuales son 32, por lo tanto es una población finita. La variable que le estamos evaluando es la tarifa diaria para cuartos dobles evaluada en cientos de pesos. Nuestro marco muestral pues lo componen ese listado de todos los elementos de la población que son los 32 hoteles. Nuestra unidad de muestreo es cada hotel y vamos a tomar una muestra de 10 hoteles. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a estimar la media o el promedio de la tarifa diaria para los cuartos dobles, pero de todos los hoteles. Y lo vamos a hacer únicamente a través de la información que nos genera la muestra de los 10 hoteles. Recuerden que si quisiéramos calcular esta media poblacional, pues necesitamos registrar la tarifa diaria de los 32 hoteles y calcular la media. Pero eso sería hacer un censo. Como nosotros lo vamos a obtener a partir de la muestra de 10 hoteles, pues calculamos X testada, no mu. Como vimos en el parte de distribuciones muestrales, pues nuestra muestra, que es aleatoria de esos 10 hoteles, pues nos va a generar un estadístico. Y ese estadístico pues puede resultar ser más alto, o este valor de la media de la tarifa diaria para cuartos dobles que obtenemos en nuestra muestra, puede ser más alto, este promedio, que la media poblacional. O puede ser más bajo que la media poblacional. Por ejemplo, si nosotros calculáramos una media y resulta que nos da muy alta, ¿no? Esa media de tarifa diaria para cuartos dobles a partir de nuestra muestra de 10 hoteles, ¿qué quiere decir? Pues que por azar, en nuestra muestra fueron seleccionados los 10 hoteles más caros y por eso nos da un promedio muy caro. O podría ser una media muy, muy baja, ¿no? O sea que la tarifa de cuartos dobles es muy barata, pero por azar es porque elegimos en nuestra muestra los 10 hoteles más baratos, ¿sí? Pero siempre y cuando esta selección de elementos o la selección de los hoteles sea aleatoria y el tamaño de la muestra sea representativo, el estadístico nos va a funcionar muy bien para estimar el parámetro. Ahora bien, supongamos que pues, de los 32 hoteles seleccionamos aleatoriamente 10 y estos son los hoteles que seleccionamos. Registramos su tarifa diaria para cuartos dobles. Aquí lo ideal es que ustedes hagan una breve pausa, registren esto en Excel y calculen la media, la varianza y la desviación estándar de la tarifa. Habiendo hecho esto, pues nos daría una media de 26.1 cientos de pesos, una varianza de 18.3222 cientos de pesos cuadrados, porque recuerden que la varianza genera unidades cuadráticas, y una desviación estándar de 4.2804 cientos de pesos. Ya con esto,
Y sabiendo que es una muestra tamaño 10, podemos calcular y proponer un intervalo de confianza para el parámetro poblacional, que sería la media de la tarifa diaria para cuartos dobles, pero de los 32 hoteles. Aquí, hablando de la metodología de la estimación por intervalo de confianza, hay dos caminos. El camino o la herramienta, la metodología que le llamamos caso A de muestras grandes, que se deben de cumplir dos requisitos forzosamente, que es cuando n, el tamaño de la muestra, es mayor a 30 y sigma cuadrada es conocida, es decir, conocemos la varianza de la población. Se tienen que cumplir estos dos requisitos para llevar a cabo esta metodología. No se cumple uno o ninguno, pues llevamos a cabo la metodología del caso B o muestras pequeñas, donde pues el tamaño de la muestra es menor o igual a 30 y o se desconoce sigma cuadrada. En nuestro caso, pues la muestra no es mayor a 30, es de 10, por lo tanto ya con eso no se cumple el requisito de que el tamaño de la muestra sea mayor a 30. De forma directa vamos a usar la metodología del caso B. Y adicionalmente, pues tampoco conocemos la varianza poblacional sigma cuadrada, sino que tenemos la varianza de la muestra de esos 10 hoteles. Por lo tanto, reforzamos que va a ser caso B. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia en sí entre el caso A y el caso B metodológicamente hablando? Pues fíjense que aquí este valor crítico asociado a confianza que tenemos en la fórmula del caso A viene de la distribución normal, es un valor de Z. En el caso B viene de la distribución T. Es una distribución nueva que vamos a empezar a utilizar. Por lo tanto, necesitamos la tabla de la distribución T. Y ahorita platicamos a qué hace referencia esta parte. Pero en sí es la principal diferencia. Adicionalmente, el error estándar en el caso A, pues como se conoce sigma cuadrada, la varianza poblacional, pues es la desviación estándar de la población sigma entre la raíz de n. En el caso B, puede ser sigma entre la raíz de n porque la muestra fue menor a 30, o en dado caso, si no se conoce sigma, pues s, es decir, la desviación estándar de la muestra entre la raíz de n, y así obtenemos el error estándar. Ahora bien, estamos diciendo que vamos a construir un intervalo de confianza. Entonces, podemos manejar, en general se manejan de forma regular, tres niveles de confianza, 90, 95 y 99. ¿Qué quiere decir esto? Pues es la seguridad que vamos a tener en nuestra estimación. Por ejemplo, podemos trabajar a un 90% de confianza y vamos a generar un intervalo cuyo límite inferior o valor mínimo hasta el límite superior o valor máximo, tenemos un 90% de seguridad de que nuestro intervalo desde su límite inferior hasta superior sí incluye el verdadero valor del parámetro, ¿sí? El cual es desconocido, y tenemos 90% de seguridad de ello. ¿Qué pasa con el restante 10%? A ese restante 10% se le conoce como alfa, que es el nivel de significancia. Al final de cuentas es la incertidumbre que va a haber. Esta incertidumbre pues puede ser en el límite inferior o en el límite superior. Por lo tanto, alfa, que en este caso al 90% confianza es 10% en proporción 0.1, pues se va a dividir entre 2, tanto por el límite superior o inferior. De ahí que alfa, al trabajar el 90% confianza, es de 0.05. Ahora bien, podemos ampliar el nivel de confianza hasta un 95%. El intervalo se va a hacer más amplio y tenemos un 95% de seguridad desde nuestro límite inferior hasta nuestro límite superior, nuestro intervalo sí incluye el verdadero valor del parámetro. Y al 95% de confianza alfa es del 5%. Es decir, en proporción 0.05, pero como se divide entre 2, pues 0.025. Y el valor de confianza más alto que podemos usar es el 99% de confianza. Jamás podemos trabajar al 100% de seguridad o de confianza porque recuerden que todo esto viene de una muestra, la información, y la muestra siempre tiene error aleatorio. Entonces, no podemos estar 100% seguros. Por eso nuestro nivel de confianza más alto es el 99, que implica que tenemos un 99% de seguridad de que nuestro intervalo desde su límite inferior hasta su límite superior sí incluye el verdadero valor del parámetro. Por lo tanto, alfa a nivel de significancia va a ser del 1%. En proporción, pues 0.01, pero se divide entre 2 por el límite superior e inferior y sería 0.005. De esta forma, estos son los tres niveles de confianza más utilizados. Y en nuestra fórmula, este valor crítico de Z o este valor crítico de T
está en función de este nivel de confianza que queramos tener o de seguridad, ¿no? Entonces, pues vamos viendo. Ya tenemos el estimador, ¿no? X testada y algunos estadísticos de la muestra. La fórmula del caso B, pues va a tener siempre el parámetro en el centro. Queremos estimar la media poblacional, mu. A partir de ahí quedamos que le construimos un límite inferior y un límite superior, valor mínimo y un valor máximo. En ambos límites necesitamos X testada, nuestro estimador que ya lo tenemos. En nuestro caso nos dio 26.10. Necesitamos el valor crítico asociado a confianza, que en el caso B es un valor crítico que viene de la distribución T. Bueno, vamos a usar la tabla de la distribución T para definir este valor. Y necesitamos calcular el error estándar. El error estándar, pues ya dijimos que en el caso B lo vamos a calcular con la desviación estándar de la muestra. Y de esta forma, pues generamos el límite inferior y superior. Fíjense que la diferencia entre ambos límites es que en el límite inferior al estimador o a X testada, la medida de la muestra, le restamos este producto que se llama el límite de error de la estimación. Y en el límite superior, en lugar de restárselo, se lo sumamos este producto. Ahora bien, pues ya tenemos la media, ya tenemos el estimador. Podemos ir calculando el error estándar porque ya tenemos la desviación estándar de la muestra. Por lo tanto, sería la desviación estándar de esta muestra entre la raíz de n, el tamaño de la muestra. Entonces nos quedaría como 4.2804 entre la raíz de 10. Ahí con ayuda de su supercalculadora científica marca Casio, pues vamos haciendo este cálculo. Y nos daría un error estándar de 1.3535. Ya tenemos el error estándar, ya tenemos el estimador, nos hace falta únicamente el valor crítico asociado a confianza. Les pido por favor que ahí descarguen su tabla de T para que lo puedan obtener también. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Vamos a trabajar al nivel de confianza más común, que es el 95% de confianza. Nota, si en algún ejercicio no menciona confianza, nivel de confianza, el de cajón o el estándar va a ser el 95% de confianza. ¿Cómo se obtiene este valor? Si trabajamos al 95% de confianza, pues ya dijimos que alfa es de 0.05, el 5%, lo que nos falta para el 100%. Pero alfa se distribuye en dos zonas, se va a dividir entre 2. Y luego viene esta parte, n-1, que luego se le determina con una sola letra que es v. A esto se le llaman grados de libertad. Y los grados de libertad se calculan como n-1. Ah, bueno, pues acá está, ¿no? V. n-1. Tamaño de la muestra menos 1, entonces serían 10 menos 1 grados de libertad. Por lo tanto, en nuestra tabla de la distribución T vamos a buscar un valor de T de 0.025, de alfa de 0.025 y 9 grados de libertad. ¿Cómo se hace esto? La tabla que les compartí de la distribución T viene más o menos así, donde pues son dos páginas, ¿no? Está dividida en dos partes. Tenemos la primera columna que dice V, grados de libertad desde el 1 hasta el 30, de forma continua, o bueno, de 1 en 1, y después se salta a 40, 60, 120, infinito grados de libertad. Si se fijan en la siguiente página también. Y por columnas tenemos el valor de alfa, ¿sí? En la primera, pues va de 0.4 a 0.025 y luego continúa de 0.02 hasta 0.0005, es decir, va disminuyendo alfa, va aumentando la confianza. Entonces, necesitamos ubicar la cantidad de grados de libertad que tenemos y el valor de alfa. Entonces, grados de libertad quedamos que son 9. Tamaño de la muestra menos 1, 10 menos 1, 9 grados de libertad. Entonces, nos vamos a concentrar en este renglón y nos vamos a ir por columnas hasta el valor de alfa entre 2, 0.05 entre 2, que fue 0.025, que es aquí. Y vemos dónde se cruzan en el 2.262 o 2.262 y este va a ser nuestro valor crítico asociado a confianza que vamos a usar en nuestra fórmula del intervalo de confianza. Entonces, pues listo, ya tenemos toda la información para construir el intervalo de confianza. Entonces, manualmente colocaremos a mu en el centro. Colocamos nuestros signos para generar el límite inferior y el límite superior. Y ahora sí, estimador 26.1 para construir el límite inferior. Ya está. Menos este producto. Entonces, valor crítico asociado a confianza, ya lo definimos con la tabla, 2.262. Error estándar, lo calculamos ahorita también, 1.3535. Y listo, ya está el límite inferior. Hay que hacer el cálculo.
Y para construir el límite superior, pues fíjense, va a ser exactamente lo mismo, nada más que en lugar de restar este producto, se suma al estimador. Entonces el estimador 26.1 más el producto. Este producto recuerden que se llama el límite de error de la estimación. Les pido favor que con ayuda de su supercalculadora científica marca Casio lleven a cabo el cálculo y veamos si coincidimos. Nos estaría dando un intervalo de confianza del 95% para nuestra media, desde un valor mínimo de 23.0384 hasta un máximo de 29.1616. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en promedio la tarifa diaria para cuartos dobles de la totalidad de hoteles o de los 32 hoteles que son todos dentro de la Riviera Maya toma un valor mínimo de 23.0384 hasta un valor máximo de 29.1616 cientos de pesos, esto con un 95% de confianza. Entonces esperamos que en promedio la tarifa diaria para cuartos dobles se encuentre dentro de este intervalo. Si queremos hacer alguna cotización, ¿no? Algún presupuesto para un viaje, pues esperamos que el cuarto doble por noche nos esté costando entre 23.03 a 29.16 cientos de pesos. Ahora bien, si esto fuera a lo mejor un proyecto, ¿no? De tesis o de investigación y quisiéramos publicar o redactar con formalidad nuestra conclusión con respecto a este intervalo, diríamos lo siguiente. Con un nivel de confianza del 95%, la media de la tarifa diaria para cuartos dobles toma un valor mínimo de 23.03 cientos de pesos hasta un máximo de 29.16 cientos de pesos. Ahora bien, aquí vamos a ver algo que se llama el error que tiene nuestra estimación. O sea, ¿cuánto nos estaremos equivocando? Entonces, esto se calcula como el error estándar entre el estimador. El error estándar nos dio 1.3535, lo dividimos entre el estimador, que es x testada, que es 26.1, y nos daría 0.0518, representando un 5.18% de error en nuestra estimación. ¿Cómo interpretamos este valor? Pues ahí va. Si el grado de error es mayor al 5%, pues se le considera un amplio grado de error. Entre más grande sea el error, pues mayor va a ser nuestro intervalo de confianza. Y si el error es menor o igual al 5%, pues es un error aceptable. Pues lo que buscamos es que sea el menor grado de error posible. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tenemos un amplio grado de error o un error estándar grande, que sería este de aquí, cuando multipliquemos y obtengamos el límite de error de la estimación, y luego se lo restemos al estimador y se lo sumemos, este intervalo se va a hacer más amplio. E intervalos amplios luego pues no nos dicen mucha información relevante o importante. Entonces es preferible tener intervalos angostos que no vayan desde un valor mínimo o máximo tan separados, sino que más bien que estén más cercanos porque eso sí nos da más información. Por ejemplo, si ustedes me preguntaran, estudiantes, cuál es su calificación final promedio, yo les digo, pues con un 90% de confianza su calificación promedio final está entre 5 y 10, pues no les dice mucho, ¿no? Esa amplitud del intervalo de 5 unidades, de 5 hasta 10, pues así como no estamos acreditando, están acreditando. Entonces es un intervalo muy amplio. Muy diferente que les dijera con 90% de confianza su calificación promedio va de 85 o de 8.5 a 8.9. Ah, bueno, pues mínimo ya acreditaron y pues su calificación se encuentra dentro de ese intervalo que es angostito. Entonces, si el error es grande, pues provoca que el intervalo se haga más amplio. Ya dijimos, intervalos amplios, pues realmente luego no nos dan información muy importante o relevante o significativa. Entonces, preferimos intervalos angostos. ¿Qué podemos hacer para reducir el grado de error? Pues fíjense que lo estamos aquí evaluando a través del error estándar. Y el error estándar se calcula como la desviación estándar entre el tamaño de la muestra o la raíz del tamaño de la muestra. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Pues de estos dos términos, el único que podríamos controlar pues es el tamaño de la muestra, porque al final de cuentas la desviación estándar de esa muestra pues es la variabilidad que genera la muestra y que viene de la población. Eso pues es inherente a la población, ¿no? Nosotros podemos controlar el tamaño de la muestra, entonces si nuestro error estándar es grande, no hay de otra más que aumentar el tamaño de la muestra.
Al aumentar el tamaño de la muestra, pues este cociente se va a hacer más chico y por lo tanto se reduce el error estándar, se reduce el error en la estimación y obtenemos intervalos de confianza más angostos. Entonces, si en algún momento, en algún estudio, ustedes tienen una estimación, un grado de error en la estimación amplio, pues hay que aumentar el tamaño de la muestra. En nuestro caso, pues es 5.18% de error, lo podemos dejar en 5, pues lo cual sería aceptable, muy justito, pero aceptable. Pero si nuestro error fuera de 20%, entonces, ¿qué nos dice eso? Que 10 hoteles no son suficientes en la muestra, a lo mejor necesitamos 15 o más hoteles para reducir esa estimación, ese error en la estimación, mejor dicho. Entonces aquí pues al tener raíz de 15 o raíz de 20 se va a reducir este cociente a la hora que hagamos la división y por lo tanto el error se hace más chiquito y tendríamos un intervalo de confianza más angosto. Bien, esperamos que con esto quede un poquito más claro lo que es el intervalo de confianza. Ya tendrán unos videos adicionales donde se puntualiza en el cálculo tanto para el caso A, caso B y el otro tema que tenemos que es intervalo de confianza por una proporción. Bien, pues éxito con este tema.